Bueno, yo estoy aquí justamente en Toronto con Christian Corwan, muy agradecido de que haya venido, porque ha venido expresamente desde Miami, venías para eso, que estás en gira por Estados Unidos. Y me gustaría hablaros brevemente de quién es y luego que él nos vaya respondiendo a ciertas preguntas, ¿no? Es un emprendedor. Bueno, Christian tiene 47 años, es alemán, desde los 11 años nació y vivió en Tenerife, en Gran Canaria, en Canarias, en España, y su vida ha tenido un montón, desde el punto de vista emprendedor, de altibajos, ¿no? De estar muy alto, estar muy bajo, volver a estar alto y todo esto. Sí. Pero lo primero, me gustaría, ¿cómo te definirías? En principio, los dos términos que solemos usar más, ¿no? El emprendedor y empresario. En España, por desgracia, el término empresario es normalmente peor visto porque nos han hecho que somos los malos, los que usamos de esclavos a los empleados, los colaboradores. Pero sí, realmente me considero emprendedor. Porque aparte, vuelvo a empezar muchas veces, cada año tengo un proyecto nuevo, una idea que sacar. De manera, aunque a lo mejor pues ya uno tiene una edad y ya llevo unos cuantos años en esto, siempre vuelvo a emprender algo, ¿no? O sea, no es la continuidad. De manera que sí que me gusta quedarme con el término emprendedor, ¿no? Desde los 27 años empezaste a emprender, llevas 30 años emprendiendo. Sí, la verdad que sí, empecé pronto por necesidades de la vida. También estuve unos pocos años trabajando para otros, hasta darme cuenta de que no funcionaba, que yo terminaba trabajando más que los propios dueños y eso normalmente no funciona. Incluso es sorprendente ver que hay empresarios, eso sí que suelen ser los empresarios, no los emprendedores, ¿no? Sino los empresarios que no admiten de que haya alguien en su equipo de que intente, pues, o que trabaje más, que tenga más ideas, que tenga más iniciativas y que incluso los frenen, ¿no? En vez de fortalecerlo y aprovecharse dentro de lo bueno, digamos, de esas ganas. Y nada, ya a los 27 sí que ya dejé el último trabajo que tenía y me embarqué. Y desde entonces, pues nada, sin parar. No me puedo plantear volver a pasar a la nómina de alguien. Sí, eso es impresable. Hay una cosa que me ha gustado, y déjame que lo contextualices, que no tienes estudios universitarios. Siempre a nosotros desde pequeños nos han educado en que tenías que acabar el colegio, estudiar una carrera para ser alguien, pero da la casualidad, y yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, que mucha de la gente más exitosa en este planeta no ha estudiado en las universidades, partiendo, pues yo que sé, el de Microsoft, Facebook, etcétera, Steve Jobs, pero eres una persona exitosa, por supuesto, no has estudiado en la universidad. ¿Crees que las universidades deberían cambiarse? Déjame replantear la pregunta, porque quizá me lo estoy enfocando mal, pero ¿crees que mucha gente no debería ir a la universidad si realmente quiere ser exitosa? Igual que creo que hay gente que no debería ser emprendedores, porque no es para cualquiera, también la universidad creo que no es para todo el mundo. Por mucho que ahora mismo reclame todo el mundo que la universidad es un derecho, que todo el mundo debe poder ir gratis a la universidad, recordemos que primero, que gratis no hay nada, siempre hay alguien que lo paga, y en segundo lugar, la universidad no debe ser un derecho, sino un privilegio. Porque, salvo... El problema que tenemos en las universidades hoy en día también están muy adoctrinadas, ¿no? O sea, que digamos la formación no es independiente del 100%, porque miramos los libros nos asustamos muchas veces. Pero digamos el mero hecho de que estudies una teoría, unos libros que muchas veces son anticuados, o unos profesores desmotivados, y simplemente te llenas de conocimiento teórico, después a la hora de la verdad no sirve. Conozco mucha gente que ha estudiado unas carreras y unos másters de la leche y después no han sabido hacer nada con su vida, con ello. Ya no solo el hecho de que no ganen dinero, sino el mero hecho de que les falta totalmente la vinculación con la realidad. O sea, es teoría, pero es que el mundo real no es teoría, ¿vale? Es aplicar lo que has estudiado, saber aplicar lo que has aprendido. Y esa teoría, si a nadie te enseña de cómo te vas a pegar después de la universidad 10 años hasta darte cuenta de cómo funciona la cosa, ¿verdad? Y muchas veces, durante ese tiempo, estás perdiendo tu oportunidad, porque viene alguien menos
menos universitarios, menos de formación reglada, pero con muchísima más actitud, con muchísimas más ganas de trabajar, de aprender, que te adelante por la derecha. Pero fíjate, he dicho muy importante, estás perdiendo tu oportunidad, estás dejando pasar un tiempo, hay un costo de oportunidad enorme. Y yo conozco muchos chicos jóvenes que me dicen que en la universidad han tenido un profesor de temas relacionados con emprendedurismo y emprender que no ha emprendido en su vida. ¿Eso podríamos considerarlo estafa? ¿Lo consideras? Porque para mí es una auténtica estafa y un engaño a muchos estudiantes. Total, o sea, vamos, es lo mismo que hace un momento comentamos, antes de fuera de cámara. Lo mismo pasa en el mundo real con otros emprendedores que enseñan a emprendedores a emprender y a ganar dinero con emprendimiento cuando no han emprendido nada. Ya. Lo único que han emprendido es el negocio de enseñar a otros cómo ganar dinero o cómo hacer algo. Entonces, un profesor que te enseña economía o que te enseñe cómo crear un negocio o cómo desarrollar un plan de negocio, pero que no lo ha hecho en la vida real en su vida, ¿cómo te puede ayudar? ¿Cómo te puede ayudar? Es imposible. O sea, te da una teoría que está escrita en unos libros, pero de ahí a la práctica tenemos, o sea, lo mismo como un ejemplo, ¿no? O sea, a lo que yo en parte me dedico, el tema de la ideación de negocios y de desarrollo, por ejemplo, escribir el business plan, el plan de negocio. Hay unas líneas generales de cómo se escribe un business plan, ¿vale? Tú puedes ir a Google y buscas a escribir un business plan. Hay software para ayudarte a ello, ¿vale? Bueno, los softwares son nuevos y son más realistas, pero vamos a ir a la parte antigua, lo que te enseñan normalmente en la universidad. Te enseñan cómo hacerlo, tal, vale, perfecto, sabes hacer un business plan. Ahora, ¿ese business plan realmente es útil? ¿Vale? Hacer un business plan a 5 años vista es útil cuando hoy en día los negocios avanzan en 3 meses, lo que antiguamente avanzaban en 2 años. No te sirve. Los business plans que yo suelo hacer, el financial plan, o sea, el plan financiero a lo mejor es otra cosa. El plan de viabilidad sí que tienes que irte a un plazo más largo para ver si amortiza inversiones, ¿no? El retorno y tal. Pero un business plan de desarrollo, tú no puedes desarrollar un business plan a X años. Tienes que quedarte en un tiempo de margen corto a 1 año. Y en segundo lugar, si el business plan no solo es para ti, porque mucha gente no hace un business plan para ellos mismos, sino porque quieres acceder a subvenciones, a inversión. ¿Ese business plan realmente está hecho para cubrir el interés de la otra parte? Los inversores hoy en día, y vamos a quedarnos en el mundo online, que es el que nos movemos todos, ¿no? El mundo tradicional a lo mejor es distinto, pero en el mundo online, un inversor en un proyecto, una startup tecnológica, ¿cubrimos la expectativa del inversor con el business plan que nos han enseñado en la universidad a hacer? Lo más probable es no. Porque nos está enseñando cómo funcionan los negocios hace 20 años, que a lo mejor ese business plan valía para 5 años, pero a día de hoy más de 3-6 meses es complicado. Exacto. Entonces, ahí está esa gran diferencia, que seguramente habrá profesores que están muy puestos al día, habrá universidades que se están actualizando y que están ahí para que las herramientas sean útiles, pero probablemente será la excepción que confirma la regla. No, a grosso modo yo creo que realmente no cubre nada. O sea, de la universidad hay cosas, hay materias y hay carreras que tienen que pasar por la universidad, una formación reglada, abogacía, arquitectura, medicina, ingenierías, ¿no? Que eso estudiarlo por tu cuenta es más complicado. Sí. Pero otras, vamos, yo creo que de hecho hoy en día hay carreras de emprendimiento, hay másteres de emprendimiento. En Zaragoza conocí hace unos 2 o 3 años que me invitaron a dar una charla en el Fuck Up Nights que había en Zaragoza, donde vas a hablar de tus fracasos y todo eso. Me invitaron. Me mola el nombre. Sí, está muy bien. Es un movimiento que salió de México, está a nivel mundial, son reuniones mensuales, semanales, y bueno, está muy bien. Y hay un grupo de chicos que ahora seguramente lo verán, porque muchos les nos seguimos en Facebook, que había un grupo era de República Dominicana, Panamá, algún país más que ahora no me acuerdo, lo siento, que vinieron a Zaragoza a hacer un máster en emprendimiento. Y probablemente sí que es más real. Evidentemente van un poco a las empresas grandes. Después, a la hora de la aplicación en el mundo, en el negocio unipersonal, es decir, los hombres de orquesta, ¿no? Que tocamos todos los palos, que intentamos dirigir nuestros pequeños imperios a las manos que tenemos disponibles. También me queda la duda de los realistas que son o no son, ¿no? Porque al final de lo que te pueden enseñar, a lo que te puedes encontrar en la vida,
No olvidemos que la educación al final es un negocio y muchas veces hay que justificar horas para poder cobrar ciertos costes para máster cursos, que al final mi percepción es que muchas veces con cursos de 20-30 horas puedes conseguir mucho más y el resto del tiempo lo inviertes en algo práctico, que realmente en 600 horas de teoría. Te digo que yo cuando veo esas horas, yo sé que hay formación, lo que hablamos, ¿no? En ingeniería. Sí, bueno. Mi pareja ahora con el tema de ser piloto comercial, que tienen ahí unos estudios de 750 horas, pues es normal, hay mucha teoría que aprender, muchas matemáticas, físicas y tal. Pero, digamos, si lo que queremos es montar un negocio, ganar dinero para mantenernos, no tener que trabajar para otros, conseguir un nivel de vida un poco superior, digamos, no el 9 a 5, porque claro, si no emprendemos y hacemos un negocio propio, creo que aspiramos a tener algo más, ¿no? Para hacer 800 euros, 900 euros, pues nos quedamos como empleados y se quitan las responsabilidades y tal, ¿no? Pero la formación creo que debe ser muy práctica, porque si no... Y la formación es importante, yo creo que es clave en un emprendedor, pero otra cosa es que hay otro tipo de formaciones que no son las que nos han vendido o las que hacen negocio tan directamente. Totalmente, sí, fíjate nada más, por ejemplo el MIT, ¿no? que es para muchos inaccesible, o sea, que jamás podríamos pensar, aspirar a estudiar físicamente ahí. El MIT está volcando muchísima formación e información de forma gratuita a la red. Los MOOCs, todos estos de muchas universidades están... Vamos, o sea, es tremendo lo que te puedes encontrar, el valor, la cantidad de información que hay. Sí que hay que encontrarlo primero, pero sobre todo hay que querer hacerlo, ¿no? Y creo que lo que está cambiando también es la percepción del valor que da una formación gratuita. Es decir, muchas veces pensamos, porque no cueste dinero es malo. Sí es verdad que si no nos cuesta, nos esforzamos menos. Me pasa a mí. Sí, es humano. Cuando veo un curso gratuito, probablemente no lo voy a tocar, me lo descargo porque es interesante, lo quiero aprender, lo descargo o me apunto y no lo voy a volver a mirar. Cuando me cueste un dinero, cuando es un curso, bueno, tengo ahí tampoco es del todo cierto, me gasté hace dos años $650 en una formación y no lo he tocado, pero a mí es verdad que el valor gratuito que ha ido dando en los grupos de Facebook es tan brutal. Sí. De que tengo la percepción de que simplemente por haber pagado esa formación y pertenecer al círculo, al mastermind que tienen, con lo que recojo de ahí, ese retorno ya es suficiente para justificar psicológicamente mi inversión. Pero sí, las cosas a veces tienen que costarnos algo para que nos esforcemos. Pero la información que hay ahí fuera es brutal. Sobre todo, y eso es un tema que a veces... yo creo que estamos de acuerdo también en eso, el tema, hay mucho que está en inglés, entonces el aprender inglés y dominar el idioma para un emprendedor hoy en día online es clave. Pierdes mucha información de valor si no, vas a estar limitado. Lo vas a coger de segunda a tercera mano, porque va a haber alguien que va a coger esa información de primera mano en Estados Unidos, en Canadá o en otros países, no incluso de angloparlantes de forma nativa, sino digamos, en otros idiomas, pero el que habla inglés va a tener esa información, ese acceso rápido. Y después, evidentemente, lo va a empaquetar y lo va a revender o lo va a aplicar en lo suyo, mejor su cosa y tal. Y cuando nos llega a nosotros información, a lo mejor de tercera o cuarta mano, entre que puede estar alterada, pues no tenemos el acceso a la información. Llegas tarde, no eres el primero ya, o de los primeros. Exacto, del tiempo también, sí. ¿No? Que pasa y que... Entonces, eso es una de las cosas que la formación está ahí, hay que recogerla y cambiar de aquí arriba. Sigamos hablando de aprendizajes, pero me voy a ir al aprendizaje práctico, a un momento crítico de tu vida, hace 16 años, año 2002, y creo que es una experiencia que quiero que compartas porque creo que de ahí habrás sacado muchos aprendizajes y mucha gente puede aprender de ello. Fue una época donde literalmente te arruinaste, perdiste todo, es decir, tenías empresas, iba todo muy bien y de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera, casa, coche, te quedas en la calle, un homeless prácticamente, no se llegó a ese punto, pero un tema muy complicado. ¿Qué pasó? ¿Y cómo saliste? Pues fue con la empresa de construcción, empecé con reformas pequeñitas, con 2 empleados, también tiene su tela, su historia, pero que aquí nos pegaríamos horas, pero en cuestión de 18 meses crecimos de 2 personas, de 2 trabajadores a 32. La quiebra básicamente vino, evidentemente es una cadena de sucesos, pero básicamente empezó por un impago de 250.000, de 25 millones de pesetas. Son, espérate, 250.000 euros más sí, o menos. Más o menos, 150.000 euros o dólares.
y de un impago de un cliente, de un pago devuelto, y la magnífica legislación que tenemos en España, pues para intentar recuperarlo tendría que haberme gastado otros 50.000 para abogados y procuradores y meterme en follones, y cosa que evidentemente no podía. Dependía de ese dinero, me lo había adelantado el banco, y toda la situación en general, pues ha habido un momento de descontrol también, ¿no? De trabajadores pues, que nos robaban, personal que desviaba trabajos de un lado a otro sin pasar por nosotros realmente, y llegó un punto que perdimos totalmente la viabilidad. Todo el mundo quería su dinero, lógico, y nada, perdimos la casa, tuvimos que entregar la casa, la empresa se cerró evidentemente, el último efectivo se fue a indemnizar a trabajadores de la manera que se podía, y se acabó. Entonces nos quedamos sin nada, sin casa, coche, empresa y tal. Nos quedamos en la calle literalmente. Mi hija tenía 2 años y no nos quedamos físicamente en la calle porque la abuela de mi hija pues tenía un piso en una zona que nadie quería vivir, típica barriada, porque digamos no es el sitio donde tú quieras criar a tus hijos, pero era un techo, era un sitio donde vivir, al que nos fuimos, y fue un poco la cosa por la que no nos quedamos en la calle. Hoy lo pienso y digo, claro, esto no lo siento, esto no se lo deseo a nadie, vamos, o sea, no, ni a mi peor enemigo, esa experiencia. Es una cosa cuando tú dices, no puedo caer más bajo, ¿no? O sea, miradas por la ventana, tema de drogas y rollos raros, y dices tú, ¿qué coño ha pasado? Y no por culpa tuya la situación, claro, que eso es lo más duro de todo. Eso fue lo que pensé yo, ¿no? Yo echaba la culpa a todo el mundo, ¿no? Hasta a ti, de verdad, que no te conocía todavía en esa época, hasta a ti te echaba la culpa de todo. Darme cuenta de la realidad fue con lo que me hizo salir, de cuando yo me di cuenta, intentando analizar de qué es lo que había pasado, qué podría haber hecho, qué es lo qué coño ha ocurrido, y me di cuenta que no tenía, era la culpa del tío que no me pagó, la culpa del banco por ejecutarme la casa, la fratería, bueno, las hipotecas y los préstamos, la fratería que se quedó con la casa, los trabajadores que querían su dinero y tal. La culpa única y exclusivamente era mía, sí era mía, porque a veces eso nos olvidamos, por ejemplo en política se ve claramente, ¿no? O sea, el país puede ser una mierda y todo el mundo puede estar robando, pero la responsabilidad última es del presidente del gobierno, ¿no? Porque es el que supuestamente pues, da la cara para el resto. Y aquí fue lo mismo, o sea, yo tendría que haber hecho las cosas mejor, yo tendría que haber estado más preparado, tendría que haber controlado más a mis trabajadores, no tendría que haberle dado la confianza a mi cliente y aceptarle un pagaré de 150 demasiado endeudamiento que te metiste con el riesgo que iba. Claro, o sea, ha habido una serie de responsabilidades que eran mías que no he sabido atajar, que no he sabido asumir. No he estado a la altura de organizar una empresa con 32 empleados porque es un descontrol. Ahora tengo un equipo de 20 personas que a mi alrededor y funciona todo como la seda. No son empleados, sino que todos son freelancers, cada uno sabe lo que tiene que hacer. No sé si es por eso o por no, pero simplemente porque con el tiempo he ido creando ese equipo poco a poco con un crecimiento un poco más organizado, menos caótico, ¿no? Porque he aprendido eso. Es una locura el crecimiento que tuviste, ¿eh? Me parece... O sea, 18 meses de facturar 6.000 euros al mes a facturar 100 y pico mil. Me estoy angustiando solo de escucharte, es decir, me parece un crecimiento que es difícilmente asumible o de interiorizar y hacerlo crecer organizadamente. Hoy en día hay gente que se dedica a esto, de consultor, a hacer el team building, ¿no? A hacer crecimiento de equipos, de adaptar procesos. Y desde luego está claro que si de haberlo sabido en su momento, probablemente no habría hecho caso o no habría gastado el dinero en ello, ¿no? Es lo que suele pasar, dices tú, no me hace falta, yo me organizo, yo sé hacer esto. Pero vamos, es sobre todo cuando nuestro ego nos puede y cuando creemos que somos todopoderosos y que... El ego, eso es muy importante, algo que has dicho, es decir, cuando las cosas van bien nos sentimos intocables, ¿no? Que esto nunca va a caer. No, claro. Y no. Esto es lo que decimos, todo lo que sube, siempre, yo siempre digo, todo lo que sube, baja. Y cuanto más alto, más rápido y más fuerte. Ahí está, la hostia que te puedes pagar, tú subes así y la leche que te vas a meter es de campeonato, ¿no? Lo puedes aplicar a todo, a la empresa, ahora mismo el tema de inversión, sí, bolsa, todo. Si hay una subida del carajo, va a haber una caída del carajo. Eso no hay vuelta de hoja.
quiero que de todo ese aprendizaje, ¿qué le dirías a cualquier emprendedor? Y me da lo mismo la edad, por eso te puede pasar con 20, con 60. Lo bueno es que si te pasa cierta edad es más difícil recuperarte que si te arruinas con 25 años. Pero ¿qué 2 consejos les darías para que no le pase a alguien esto? Que no le pase esto. O sea, por una parte, siempre es una frase que seguramente la gente me conoce, me lo ha oído muchas veces. Si emprendes y vas a tomar riesgo y te vas a arriesgar a algo, hazlo cuanto antes. Equivocarte pronto es mucho más barato. Equivocarte con una estructura grande, cuando ya tienes tal, te sale muy caro, muy caro. Y yo, digamos, en esa parte quizás me ha llegado tarde, ¿no? El haber aprendido demasiado tarde a crear ese equipo y tal. Pero sobre todo, digamos, que son 2 cosas. Es que es complicadísimo. Hay tantas cosas. No, vamos, para mí, hoy en día, con lo que sé ahora mismo y como ahora mismo como enfoco mis proyectos, sobre todo es en un escalado coherente. Es decir, todos queremos crecer, todos queremos triunfar, todos queremos tener éxito y queremos llegar a la cima. Primero, me voy al segundo paso. El ser consciente y ser honesto con uno mismo y decir, a ver, yo quiero llegar ahí arriba, ¿vale? Probablemente cuando llegues ahí te vas a dar cuenta que no es el final, porque es que no hay final. Nunca yo no he conocido empresario o emprendedor que haya dicho, ya está, lo he hecho, he cumplido mi vida. A lo mejor a los 70, 80, pero un emprendedor es un emprendedor y siempre ves algo más que hacer. Y de hecho siempre hay un cierto inconformismo, al menos en mí y la gente que conozco que nos movemos, digamos, en sintonías parecidas, somos por norma somos inconformistas. De manera que nunca creemos que hemos llegado al éxito. Cuando tú dijiste que yo tenía éxito, estaba en una posición de éxito, a veces digo, ¿yo? ¿Por qué? No lo veo, me lo tienen que recordar los de fuera, ¿no? Me tienen que decir... Pero porque haces lo que quieres. Para mí el éxito no estoy hablando de dinero, estoy hablando de que estás viviendo como quieres, donde quieres, exacto, cuando quieres y puedes vivir bien. Exacto, y ahí es donde realmente muchas veces más lo aplico. Pero cuando queremos tanto en nuestro proyecto y queremos alcanzar el éxito, queremos subir, queremos ganar dinero, mantener una cierta coherencia y tranquilidad y sobre todo reunirnos de gente alrededor nuestro que vayan en líneas generales alineados a nosotros, que no quieran sacar unos provechos, sino tener a lo mejor un mentor, por ejemplo, ¿no? Sí. Para mí, hoy en día, de hecho, yo ahora contraté por primera vez un mentor de negocios, ¿no? Un coach o como lo quieras llamar, porque me he dado cuenta de que el crecimiento que tengo por delante para uno de mis proyectos es espectacular. De hecho, nosotros hemos crecido de febrero aquí. El otro día alguien sacó la cuenta, Pablo sacó la cuenta y no sé si un 10.000% o algo así, ¿no? Pero la posibilidad de crecimiento de aquí a un año más es hasta tan preocupante, en el buen sentido, de que me vuelve a asustar. Digo, madre mía, como esto sigue así, me voy a ver otra vez con un crecimiento como he tenido. De manera que no quiero frenar ese crecimiento, pero no estar solo, ¿vale? ¿Tendría sentido la frase dirigir la ambición a través de la paciencia? Por supuesto. Un poco lo que... Sí, yo soy muy impaciente. Yo admito que no tengo paciencia ninguna. En ningún aspecto de mi vida soy alguien que puede estar esperando. O sea, soy impaciente por ejemplo, con las reuniones. Si alguien viene tarde, me pongo los nervios. O sea, quiero que las cosas pasen, que ocurran. Hemos quedado a las 11 quiero estar ahí. La vena alemana, ¿no? Está ahí, sí, yo creo que es la parte de... Sí, el de cabeza cuadrada lo tengo, en ese sentido, sí. En los negocios las cosas pasan cuando tienen que pasar. ¿Vale? Por mucho que forcemos la máquina, que queremos llegar a algo que nos hemos propuesto, porque no depende de nosotros. Los negocios no dependen de nosotros. Si dependiese todo de nosotros, es que no sería un negocio, porque un negocio es normalmente un intercambio entre dos partes. De manera que si damos un servicio o un producto y hay alguien que va a pagar por ello, nosotros podemos influir, pero no podemos hacer que las cosas ocurran, porque depende de la otra persona que se decida a comprar o a pagarnos, ¿vale? Entonces, creo que por mucho que nos empeñemos y por mucho que trabajemos 20 horas al día y que mucho que apretemos y que seamos agresivos a la hora de vender y cerrar, en ventas, y tú más que nadie como experto en marketing tienes claro que
hoy en día la gente no quiere que le vendan, la gente quiere comprar. Cierto. El cliente quiere tener la sensación de que tiene la sartén por el mango, que tiene la toma de decisión, y nosotros, como los que queremos venderle, tenemos que ser los que le damos la solución a su deseo, su necesidad. Entonces, por mucho que, si le esforzamos mucho ese proceso de venta, lo que vamos a conseguir es lo contrario. Es que el cliente al final se va a echar atrás, va a sentir que le estamos agobiando, que le estamos apretando. Entonces, esto lo trasladas a cualquier parte del negocio, y por mucho que apretes, inviertas y gastes, no quiere decir que vaya mejor. Yo he gastado en Google Ads, bueno, antes era AdWords, ¿no? Ahora creo que lo han cambiado a Google Ads. Ahora Google Ads, sí. Yo he gastado en AdWords. Hay gente que ha gastado muchísimo más, pero para el tamaño del negocio que yo tenía, para AdWords, en los últimos 12 años hemos gastado 240.000 euros, un negocio que facturaba unos 15.000, 20.000 al mes, ¿no? O sea, que todo lo venía de ahí. ¿Podría haber vendido el doble si doblo la inversión en AdWords? No. Desde mi punto de vista, la experiencia que he hecho, no. Porque el mercado tampoco acompaña, porque si no tengo un target de clientes suficientemente grande como para justificar que con el doble de inversión consiga el doble de leads y después el doble de cierre, pues muchas veces la cuota de la lechera, que es lo que me pasó con la construcción. Tal cual, yo tenía 2 empleados y ganaba 6.000 euros al mes. Y decía, bueno, si tengo 4, gano 12. Pero no es directamente proporcional. No es proporcional. Y en todo lo demás, si siempre sacaba la misma conclusión. Por mucho que esfuerces y te empeñes y que tú quieras, como no depende única y exclusivamente de uno, no tiene sentido. De manera, hacer las cosas con calma y con paciencia. Y sobre todo, si tienes dudas, poder tener a alguien que te oriente, ¿vale? Y no es para que la gente ahora salga corriendo a contratar coaches y mentores, porque sabemos que los buenos no abundan. Tengo clarísimo. Pero paciencia absoluto. Porque ya te digo que la impaciencia, yo creo que nunca trae para nada. Hablemos de presente y futuro, y quiero abrir una ventana a lo que muchos llaman espacio publicitario. Yo lo llamo espacio de aportación de valor, porque al final es lo que hace, es decir, es vender, ¿no? Y Nomad Capital, ¿no? Es tu último proyecto. Cuéntanos qué es, qué hacéis y por qué os va a ir tan bien. Pues Nomad Capital es lo que te digo, que creció espectacularmente y que hoy en día, bueno, hasta hace poco me preguntaba por qué. Pues la respuesta la tengo más que clara, pero que a veces decimos, ¿por qué pasan las cosas? Y normalmente es un tema de confianza, ¿no? Que cuanto más la gente confía en ti, mejor te van las cosas, más vendes o más fácil es todo, lo que sea. Nomad Capital nació a razón de la experiencia que ya llevo de unos años en tema de criptomonedas, de inversión, lo hacía para mí. Y en febrero, febrero de este año, surgió que varias personas, después del subidón que tuvo Bitcoin a finales del 2017, mucha gente empezó a meterse y quería aprovechar y estar dentro del mercado, y me pedían que les enseñara a hacer trading. Y nunca lo hice porque lo que yo aprendí me sirve a mí, pero lo que me sirve a mí no tiene por qué servir a los demás. Entonces, hacer un curso y una formación en trading, yo no lo veo. No es lo mismo jugarte el dinero tuyo que el dinero de terceros. Exacto. Y estas dos personas pues me preguntan, oye, pues me enseñar, o qué puedo hacer, y también igual con las recomendaciones. Si yo te recomiendo, compra este valor, yo no tengo la bola de cristal, yo no sé, es una percepción mía, un análisis técnico fundamental, según yo digo, este valor puede subir o no puede subir. Pero si doy una recomendación y después baja, ¿cómo voy a quedar? ¿Qué vas a pensar de mí? Entonces esas recomendaciones es muy complicado. Tanto fue que esas personas querían invertir su dinero, que como no podían conmigo, yo no les ayudaba, empezaron a buscar por su cuenta. Y me presentaban, oye, ¿qué opinas de esto? Y aquí no había un solo proyecto que fuese limpio. Porque evidentemente, cuando hay algo que funciona, que algo que todo el mundo quiere y algo donde se gana, también nacen los listos. Y había muchos scams por medio, muchos esquemas Ponzi, estafas piramidales, vamos, un sistema bola de nieve, o como lo quieras llamar, pero que al final aquello no había por dónde cogerlo. Y acepté a decir, bueno, vale, pues inviértelo conmigo, yo lo metemos en mi portfolio y de lo que se haga, pues lo comparto con vosotros, ¿no? Lo mismo. Y eso fue 500 euros en febrero.
Y de ahí en adelante, pues, uno habla con otro, qué tal, que yo comparto mucho en mi Facebook, o sea, yo publico todo en abierto. Comparto también tanto lo bueno como lo malo, pues había épocas que se ganaba muchísimo. Me acuerdo en diciembre, a varios valores, ahí en Facebook estarán, se puede buscar, hicimos un 900% en 10 días o algo así, ¿no? O sea, un dineral. Pero cuando todo sube, hasta el más tonto gana dinero, es lo más sencillo del mundo. El problema viene cuando las cosas bajan. Y en inversión, en bolsa tradicional o en criptomoneda, aunque baje, también se puede ganar, porque siempre hay movimientos dentro de una bajada, porque claro, miramos el big picture y vemos una subida y una bajada, claro. Pero si hacemos un zoom y nos miramos, no es todo subida y bajada, sino es siempre, ¿no?, hacia arriba y hacia abajo y tal. Y viendo de que había tantísima estafa y tanta mal rollo ahí fuera y había mucha demanda por parte de amigos, porque todos los inversores los conozco personalmente, bueno, físicamente, o sea, presencialmente no, pero sí los conozco de años, me planteé a crear una empresa de consultoría y de inversión, Nomad Capital, para ayudar a dar salida a esa necesidad, ese deseo de inversión y aprovecharse de lo que son temas de criptomonedas. Claro. Porque desde mi punto de vista es algo que ha llegado para quedarse, o sea, ya no es algo que digan, esto es temporal, esto es algo que viene y se va. Bitcoin está ahí, lleva ya 10 años, de hecho hace un par de días fue el 10º aniversario. Es la nueva economía, es el nuevo oro. Sí, es verdad que de las 1000 o 2000 monedas que pueda haber, prácticamente ninguna va a subsistir más de 1 o 2 años. Pero el hecho en sí de la nueva transacción, la nueva cultura financiera o el nuevo medio financiero está ahí. Y está ahí porque básicamente devolvemos a las personas el poder sobre su dinero, ¿no? No está delegado a un gobierno que imprime unos papeles y dice que tiene un valor X, ¿no? Aquí es el valor que cada uno da a su... Y bueno, pues hemos creado la estructura alrededor para darle la legalidad necesaria. Y ahora mismo pues ya tenemos cerca de 50 inversores que nos han confiado su dinero, y para los que le estamos ayudando a que crezca su dinero sin asumir demasiados riesgos, ¿no? O sea, riesgo todo hay en la vida, sí, pero digamos, tenemos una gestión de riesgo muy estricta, digamos, que limita las ganancias, cierto es, si haces tu propio, porque lo que tú dijiste, no es tu propio dinero. Cuando es tu propio dinero tomas las decisiones que tú quieras. Cuando es el capital de otras personas o que tienes que orientar a otras personas, pues ya la cosa cambia. Pero, digamos, con una gestión de riesgo que limita las ganancias, pero también las pérdidas, el riesgo de pérdida. Y es lo que nos hemos propuesto. Es decir, de que no se pierda, a cambio de que a lo mejor no se gane tal, cuando dicen, es que gana un 50% en una semana. Es posible, no es mentira. Sí, no he ganado 10 días, no, es una constante, exacto. Es la media al final anual la que nos importa, ¿no? Y básicamente porque yo en este sentido soy muy transparente, creo que ya me he ido trabajando una imagen, digamos, al público, que yo no me voy a echar a correr con contraseñas, con claves, con capitales o lo que sea, y que no vamos a poner en riesgo nunca nada. Si lo que queremos es ayudar, aportar, la gente pueda aprender a gestionar sobre todo su propio dinero, no dejarlo en manos de otros, porque es una de las cosas que tiene que cambiar. Eso, sabemos que los bancos no son nuestros amigos, o sea, todo el mundo dice, no, es que el banco cuida de mi dinero. No. Y lo hemos visto en los últimos años en muchos países lo que está pasando. Exacto, entonces tenemos que aprender, tenemos que ser conscientes, coger responsabilidad de nuestro propio dinero, saber qué hacer, cómo moverlo, cómo no moverlo. Pero muchas veces es más importante aprender cómo no hacerlo que cómo sí hacerlo. Porque mucha gente yo mismo no habría tenido ese problema, o tendría hoy en día más ahorros si no hubiese hecho ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Y hablabas de amigos, que los bancos no son tus amigos, pero aquí tenemos un montón de amigos y quiero que, antes te pedía que me dijeses 2 lecciones aprendidas de ese año 2002, ahora me voy a ir a la mitad, te voy a decir una cosa, la que quieras, de vida, de negocios, que compartirías con todo el mundo.
o que quieras decir a la gente que crees que les puede ayudar? Una. No se pueden ser tacos, ¿no? Sí, puedes decir lo que quieras. Esto es una No está monetizado el vídeo, así que no nos van a quitar monetización. Vale, bien. Esto es una putada. Aquí se nota que esto no está preparado. Aquí no hay guiones y No, tal, o al menos ahí absoluto. no sabía yo. Una cosa, vale, no va a ser desde luego seguramente la más importante, me van a venir muchas más después, cuando no tenga esa presión ahora de pensar en una sola cosa. Wow. Piensa que está tu hija, tus amigos, la gente a la que más quieres, le tienes que decir una sola cosa. Una sola cosa, sí, hay una cosa, lo que pasa es que probablemente le voy a romper la ilusión a más de uno. Eso es bueno. Y A veces es hay varios que van a estar que trinan, porque lo digo mucho. Todos, siempre se suele decir, sigue tu pasión, busca tu pasión, síguela, con pasión todo se consigue. No. Yo no soy de... O sea, yo soy muy apasionado, con mis proyectos sobre todo, pero yo apelaría al realismo. Podemos tener unas pasiones que nos levanten de la cama por la mañana, que tú digas, wow, cuando la pregunta es ¿a qué harías el resto de tu vida si no tuvieses que depender de dinero? ¿Qué harías y tal? Esa pasión que tienes, y dedícate a ello, ¿vale? Porque no trabajarías, ¿vale? Pero es que hay un problema muy grande con esto. Hay que trabajar. Que hay que trabajar, y segundo, que esa pasión, no necesariamente hay alguien que esté dispuesto a pagar por esa pasión. ¿Y qué hacemos si no hay alguien que está dispuesto a pagar por esa pasión? Que nuestro negocio probablemente esté destinado a fracasar. ¿Y qué pasa si fracasamos y no estamos preparados para ellos? Que viene la frustración. Y probablemente muchos abandonen la pasión de emprender, de perseguir su sueño. Entonces, mi lema en la web, ¿no?, es nunca abandones, ¿no? No sabes cuándo es la definitiva para triunfar. Es lo mismo, yo digo, a veces hay que abandonar, hay que saber dónde hay un punto final para no decir te vas a la mierda, que me pasa a mí. Si hubiese hecho el freno de mano antes, a lo mejor no habría llegado a la quiebra. Pero sí que ese contrapunto entre pasión y realismo, eso creo que es muy importante. Que no te vendan la moto con el tema de tu pasión, síguele, vas a conseguirlo. Sí, vas a conseguir algo, vas a hacer algo. Pero emprender no es algo ser necesitas algo más para que eso... Tiene que haber dinero, tiene que haber un ingreso. Sobre todo para evitar la frustración. Porque si llegas a la frustración, vale, estás muy jodido. Que como no vayas a tener después a alguien que te saque del pozo, ¿vale? A mí me ha costado un tiempo. Y he tenido muy pocos amigos a mi lado, los he tenido, y que me han llegado de red de soporte y me han vuelto a levantar, ¿no? La pasión es importante en todo lo que hagamos, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos y con los proyectos y tal. Fundamental, pasión, sí. Pero seamos realistas, ¿vale? O sea, si vais a meteros en proyectos, ser realistas, evaluad si esa pasión, ese proyecto tiene alguien que esté dispuesto a pagar por ello. Importante. Porque si esa persona, ese cliente ideal no existe, si no hay una transacción económica, al final no hay negocio. No hay negocio, por lo cual no vas a hacer. Entonces tienes un proyecto, tienes una web muy chula, tienes algo que vas a vender, a ofrecer, pero no vas a hacer caja, no vas a poder ingresar. Entonces, si quieres hacer una ONG, algo sin ánimo de lucro, bueno, pues eso solamente es la filantropía que viene en los emprendedores cuando ya tenemos cubierto nuestras necesidades, tenemos nuestros varios flujos de ingresos y podemos decir, vale, esto está asegurado para los próximos años, entre que cabe, porque nunca no hay nada seguro. Entonces sí podemos hacer cosas filantrópicas y tal, pero hay cuidado con el tema de la pasión. Yo sé que mucha gente me conoce por eso, por romper ese mito de no, pero creo que es importante decirlo. Sí, final... ya te digo, me surgieron más cosas a lo mejor más guay, más... No, pero creo que es un resumen, no es lo guay, al final es pasión y realismo. Sí, así que... ponerlo en la balanza y que sea lo justo y esté equilibrado para llegar a ese éxito, porque solamente poner pasión y después que no haya realismo y no haya un resultado, a poco vamos a llegar.
Pues Cristian, muchas gracias por venir aquí, compartir tu tiempo, estar aquí en Toronto, compartir tus ideas, tu visión, tus experiencias positivas, negativas, que estoy convencido que van a ser de ayuda. Para mí lo son y para mucha más gente que te pueda ver. Muchísimas gracias. Gracias por recibirme en tu casa y la verdad un placer. Si no habéis estado en Toronto, venir, aunque a lo mejor no me sabe a Juan, pero sí que la ciudad merece la pena. Y para mí ha sido un reto venirme hasta aquí y un gustazo estar aquí. Cuídate. Gracias.